Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de los ejercicios 26 y 27 de la ficha. Aunque el 26 en realidad se hace igual que el 23, 24 y 25, porque lo que nos da es, o lo que nos pide, mejor dicho, es hallar las ecuaciones cartesianas. En vez de ecuación continua nos la piden cartesiana, que pasa de la recta que pasa por el punto P y que es paralela a la recta intersección de los planos pi1 y pi2. Pues vamos, nos está planteando exactamente la misma situación que veíamos en los ejercicios 23, 24 y 25. Nos está planteando que averigüemos esta recta, de la que conocemos este punto y además sabemos que es paralela a esta de aquí, con lo cual plantea la misma situación que en el 23, 24 y 25. En el que me quiero detener es en el ejercicio número 27, puesto que el ejercicio 27 es uno de los ejercicios típicos de la geometría espacial y bueno, en él nos vamos a detener un poco más, es decir, os lo voy a desarrollar y os voy a dar todo el proceso que hay que seguir para resolver un problema de ese tipo, en el que nos dan dos rectas que se cruzan y nos piden averiguar las ecuaciones de las rectas que pasan por un determinado punto y que corta a las dos anteriores. Es un problema, ya os digo, típico de la geometría y además tiene un proceso de resolución, es decir, que siempre se resuelven de la misma forma, es uno de los ejercicios tipo. Vamos con el ejercicio 27. Vamos a intentar dibujar la situación que plantea, aunque tened en cuenta que estas situaciones se están produciendo en R3, así que bueno, son más difíciles de dibujar así en plano, pero bueno, un poquillo de imaginación. Nos dan dos rectas, la recta R nos la da en ecuación continua. Cuando no aparece denominador, pues se supone que es un 1, lo que pasa que no lo ha puesto. Y la recta S, R' la llama, en continua también, x más 2, y más 1, y z menos 2 partido de 0. ¿De acuerdo? Rectas R y R'. Lo que sabemos de esas dos rectas es que son rectas que se cruzan, es decir, si os lo imagináis en R3, lo que está ocurriendo entre esas dos rectas es esto de aquí. No se están tocando. Esa situación solo se podría dar en R3, en el plano es imposible. En el plano o son paralelas, o son secantes, o son coincidentes. Pero en R3 ya pueden ser secantes, pueden ser paralelas, pueden ser coincidentes o pueden cruzarse. ¿De acuerdo? Es una nueva situación que se da en R3. Las rectas se cruzan sin tocarse, puesto que estamos en 3 dimensiones. Por lo tanto, sabemos que estas dos rectas se cruzan. ¿Qué más sabemos? Bueno, nos pide averiguar las ecuaciones cartesianas de la recta que pasa por el punto menos 1, 2, 4 y además corta a ambas rectas. Es decir, lo que está pasando es lo siguiente. Recta R, teniendo en cuenta que esto está en R3, repito. Recta R', ¿de acuerdo? Se cruzan, esta pasa por arriba y la otra pasa por abajo. Nos dan un punto P, y nos piden la ecuación de la recta que hace esto. Corta a las dos rectas que tenemos, imaginándonos la situación, repito de nuevo, en R3. Pues bien, vamos a ver el proceso que hay que seguir para resolver este tipo de problema. Pues el proceso que vamos a seguir es el siguiente. Viendo de nuevo la situación que tenemos, R y R', dos rectas que se cruzan, y luego un punto P que queda por aquí fuera. El proceso que vamos a seguir es el siguiente. Ahí, que se vea bien el dibujo. El proceso va a ser, vamos a calcular el plano pi que contiene a la recta R y al punto P. Ese va a ser el primer paso. Calculamos pi, que es el plano que contiene al punto P y a la recta R. Luego vamos a calcular el plano que contiene a P, vamos a llamarlo por ejemplo pi',
que contiene también a P y a la recta R'. ¿De acuerdo? Pues la intersección de esos dos planos va a ser la recta que buscamos, la recta que va a cortar a nuestras otras dos rectas por pertenecer a los mismos planos y que además va a pasar por el punto P. Ahí en el dibujo que yo he hecho, evidentemente no se ve muy bien porque el dibujo está en 2 dimensiones. En 3 dimensiones pues se vería muchísimo mejor. Pero bueno, el proceso va a ser ese. Vamos a calcular la recta como intersección de esos dos planos. Esa recta pasará por el punto P y además cortará, por pertenecer a ambos planos, cortará a las dos rectas que teníamos. Pues vamos allá. Vamos a empezar calculando primero el plano pi. Calculamos el plano pi sabiendo que pi pasa por el punto P, que tenía coordenadas menos 1, 2, 4, y además contiene la recta R, sabiendo que la ecuación de la recta R es x más 2 dividido entre 3 igual a y más 1 igual a z más 1. Si no aparece denominador, consideramos que estos dos están partidos de 1. Bien, tenemos que calcular entonces la ecuación del plano que pasa por un punto P y que contiene a una recta R. Esto lo hemos hecho en todos los apartados del ejercicio 12, pero os lo recuerdo. Para construir la ecuación de un plano necesitamos un punto y dos vectores directores. Uno de los vectores directores nos lo va a dar el vector director de la recta R, puesto que la recta está contenida en el plano. Y ese vector director lo calculamos de los denominadores que aparecen en la ecuación continua, suponiendo que estos dos están partidos de 1. Y el otro vector director lo sacamos de lo siguiente. Consideramos un punto P' de la recta, que también lo podemos sacar de la ecuación continua con las coordenadas o los números que aparecen aquí acompañando a las letras cambiados de signo. Y el otro vector director va a ser el vector que une nuestro punto P con P'. Pues el vector P' nos va a servir de vector director de nuestro plano. Esto se calculaba como extremo menos origen, luego menos 2 menos 1, menos 1 menos 2 y menos 1 menos 4. Esto nos da el vector menos 1, menos 3, menos 5. En vez de considerar lo negativo, podríamos considerar el positivo, porque siempre tener signos menos en las cuentas nos van a llevar probablemente a mayor número de errores de cálculo. A ver, aquí estamos considerando el vector con este sentido y si le cambiamos el signo estaríamos considerando el vector con el sentido contrario, pero la dirección sigue siendo la misma y lo que nos interesa a nosotros es la dirección de ese vector. Por lo tanto, ya tenemos dos vectores directores y un punto por el que pasa el plano. Por lo tanto, el plano lo podemos calcular considerando el determinante formado por sus coordenadas x más 1 y menos 2, z menos 4. Aquí lo que he puesto son las incógnitas x y z y las coordenadas del punto P cambiadas de signo. Y luego consideraríamos las coordenadas de los vectores directores que hemos calculado antes, que era el 3, 1, 1 y el 1, 3, 5. Y luego igualaríamos ese determinante a 0. Pues vamos a calcularlo. Nos daría, lo voy a poner aquí abajo, sería 5 que multiplica a x más 1. Este por este, pues más y menos 2. Y este por este, más 9 que multiplica a z menos 4. Y ahora los negativos, pues menos z menos 4, menos 3 por x más 1,
y nos quedaría este por este, ¿no? Menos 15 por y menos 2. Y todo ello igual a 0. Pues hacemos cuentas y nos quedaría 5x más 5 más y menos 2 más 9z menos 36 menos z más 4 menos 3x menos 3 menos 15y más 30 igual a 0. Agrupamos por letras, nos quedaría 5x menos 3x, 2x, y menos 15y, pues menos 14y, y la z tendríamos 9z menos z, que es más 8z, y luego de los números tendríamos 5 menos 2 menos 36 más 4 menos 3 y más 30, que nos daría menos 2. Luego, simplificando, para que queden números más pequeños, nos quedaría el plano x menos 7y más 4z menos 1 igual a 0. Ya tenemos el primero de los planos. Vamos a calcular el segundo. Ahora tendríamos que calcular el plano pi', que cumple lo siguiente. Pasaría también por el punto P, que era el menos 1, 2, 4, y ahora contiene a la otra recta, contiene a la recta R'. R' nos la dan también en ecuación continua de esta forma. Recordad que es la única ocasión donde ahí puede aparecer un dividiendo entre 0. Pues igual que antes, vamos a considerar primero, esto es R', perdón, el vector director de R', que serían los denominadores 1, 1 y 0. Vamos a considerar un punto P' de la recta, que va a ser el punto, vamos a llamarlo P', para diferenciarlo del anterior, que va a ser el punto menos 2, menos 1, 2. Y vamos a considerar el vector P', que va a ser menos 2 menos 1, menos 1 menos 2 y 2 menos 4. Es decir, menos 1 menos 3 menos 2, que al igual que antes podemos considerar los positivos para equivocarnos menos en las cuentas. Por lo tanto, para calcular pi' tendríamos que considerar el determinante formado por las incógnitas menos las coordenadas del punto P y los dos vectores directores que teníamos, que eran el 1, 1, 0 y el 1, 3, 2. Cuando aparece un 0 por algún lado, pues es una alegría porque ya algunos de los productos se van a ir. Bueno, pues empezamos. Sería 2 por x más 1 más 3 por z menos 4. Este es 0. Y ahora los negativos. Menos z menos 4, 0 y menos 2 por y menos 2. Todo esto igual a 0. Luego nos quedaría 2x más 2 más 3z menos 12 menos z más 4 menos 2y más 4 igual a 0. Agrupamos por incógnitas, nos quedaría por aquí solo esta x, 2x. La y también está sola, menos 2y. La z nos quedaría más z. Y de los números tenemos 2 menos 12 más 4 y más 4. Luego, ahí tendríamos la otra ecuación del plano. Aquí es un 2z, ¿vale? Porque es 3z menos z. Por lo tanto, la ecuación del plano pi'
Si dividimos toda la ecuación entre 2 sería x menos y más z menos 1 igual a 0. Y ahora la recta que nosotros buscamos, que podemos llamarla, por ejemplo, S, es la intersección de esos dos planos, de pi y de pi'. Es decir, S es la intersección de pi y de pi'. Por lo tanto, las ecuaciones cartesianas de S, que creo que son las que nos piden, voy a comprobarlo. Sí, averiguar las ecuaciones cartesianas. Pues las ecuaciones cartesianas no son más que las ecuaciones formadas por cada uno de los planos que hemos averiguado antes. Y x menos y más z igual a 1. Y esa sería la solución al ejercicio 27. También hay otra forma de hacerlo que no voy a desarrollar, pero os la voy a explicar. Quizá es más larga, quizá la que hemos planteado nosotros sea la más corta, pero también podríamos haber considerado este proceso. Ya os digo, en geometría muchas veces pues hay muchísimos procesos para llegar a lo mismo. Tenemos dos rectas que se cruzan y un punto P. Otro proceso podría haber sido considerar el plano que contiene a P y a la recta R. Eso lo hemos hecho nosotros, ¿de acuerdo? Luego considerar el punto intersección entre la recta R' y el plano pi. Y luego calcular la recta que une P con el punto intersección, Q. Podría haber sido otro proceso. Yo creo que el que hemos visto es más corto que este. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Un saludo y mucho ánimo.